Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al capítulo número 16 de mi serie Undeniable. Hoy nos encontramos en el Gimnasio Flex, el lugar donde todo comenzó para mí, mi carrera como físico-culturista. Hoy vamos a realizar un entrenamiento de cuádriceps, que sería el cuarto día de nuestra semana. Para esto les voy a mostrar, ¿cierto?, todo lo que vamos a hacer previo al entrenamiento, trabajo de movilidad, estiramiento y obviamente les voy a entregar los diferentes tips necesarios, ¿cierto?, para que puedan mejorar en los ejercicios que vamos a trabajar hoy día y lo puedan aplicar en sus preparaciones. Estamos aquí porque una de las preguntas que más se repitió fue que diera a conocer cómo fueron mis impresiones de mi primera competencia. Entonces les voy a contar en detalle cómo se vivió esa experiencia ya hace 15 años atrás, que fue mi primer torneo. Así que al final de la rutina de entrenamiento les voy a estar contando en detalle cada una de las cosas que hicimos, ¿cierto?, para poder llegar de buena manera a esa competencia. Quédense a ver este video porque se viene muy bueno. Bueno, mientras hacemos nuestro trabajo de movilidad, ¿qué les puedo contar? Este gimnasio está totalmente cambiado en relación a cómo era cuando yo comencé. Las máquinas, no hay prácticamente nada, no queda absolutamente nada de lo que era. Las máquinas eran de fabricación nacional en ese momento. El espacio prácticamente es el mismo, salvo que el lugar donde están las máquinas de espalda se reacondicionó porque era como una especie de bodega que había. Estaba muy mal cuidado en ese momento. En este gimnasio se vivía un ambiente de camaradería que era pero tremendo. O sea, todos nos apoyábamos en ese momento, todos nos juntábamos grupos a entrenar ciertos grupos musculares. Si hacíamos piernas, éramos 4 o 5 personas que estábamos entrenando, haciendo sentadillas, ayudándonos, cargando, descargando. A pesar de que el gimnasio era bastante humilde, lo cuidábamos, tratábamos de que se mantuviera todo en orden, que no se soltaran las mancuernas, que no se cortaran las piolas de las máquinas. Era un ambiente bastante bueno y respetuoso el que se vivía en aquella época. No andaba cada uno en su mundo. Era como prácticamente ingresar a una academia, llamémoslo de esa manera, donde todos se conocían, donde todos en cierto modo tenían algo que contar, algo que hablar. Y creo que eso igual se ha perdido en el último tiempo, como que obviamente los gimnasios más grandes, cada uno estaba en su parada, ¿cierto?, en su ambiente. En ese momento me acuerdo que cuando un culturista hablaba, o el dueño del gimnasio hablaba, o una persona que tenía más experiencia o más años en el ambiente, uno escuchaba, porque era muy raro que esa persona diera un consejo, o que esa persona fuera de explayarse demasiado con los temas relacionados con el culturismo, ya sea la alimentación, el entrenamiento. Cuando esa persona hablaba sobre esos temas, todos escuchábamos, porque no había más información en esa época. No había toda la información que hay hoy en día. Se respetaba muchísimo la opinión. ¿Para qué hablar del tema de la farmacología? No se hablaba de farmacología en los gimnasios en esa época. Era muy difícil que alguien hablara sobre fármacos, ya que la mayoría de las personas que lo utilizaban en esa época, que eran pocos, eran personas que se dedicaban a competir, que ya estaban compitiendo en el plano internacional, que eran atletas de renombre, que se estaban dedicando, ¿cierto?, ya a competir en nacionales, en sudamericanos. Era otro tema. No era gente que se colocaba sustancias, ¿cierto?, para prepararse para el verano o solamente para estar fuerte en el gimnasio. No existía eso. Bueno, vamos a utilizar este stick roller para masajear nuestras inserciones principalmente. Esto igual nos va a ayudar a poder tener un poquito más de rango, a evitar contracturas. Es doloroso, ¿cierto? Obviamente va a depender de la presión que ustedes generen, pero ayuda muchísimo a poder liberar, ¿cierto?, todas esas pequeñas contracturas que hay o que pudieron haber quedado del último entrenamiento. Así que se los recomiendo si lo pueden utilizar. De lo contrario, el foam roller también es una muy buena alternativa. Es un poco más doloroso porque obviamente ahí van a cargar todo el peso de su cuerpo, pero creo que esta es una buena opción. No es un producto caro, lo pueden comprar a través de Mercado Libre y va a ser una muy buena herramienta para su entrenamiento, ya que lo pueden aplicar en cualquier zona de su cuerpo. Bueno chicos, vamos a comenzar nuestra rutina del día de hoy con un ejercicio de femoral. Recordar que el día lunes, el primer día de la semana, trabajamos ya la cadena posterior. Hoy solamente vamos a hacer un repaso de femoral a un pie. Para esto vamos a hacer 2 series efectivas, buscando un rango entre 8 a 10 repeticiones. Al ser el primer ejercicio, vamos a trabajar 2 a 3 series de aproximación para reconocer bien el movimiento, ¿cierto?, y ejecutar el ejercicio de buena manera y encontrar la carga adecuada para poder llegar a ese rango de repeticiones.
Bueno, una de las cosas que estaba recordando mientras estaba ejecutando ese ejercicio, bueno, primero Jorge en este gimnasio se ha encargado de tener lo mejor. Por ejemplo, esa máquina de femoral en la que estamos trabajando, para mí es una de las mejores que he probado en todos los años que llevo entrenando. En diferentes gimnasios, he entrenado en Estados Unidos, he entrenado en Brasil, he entrenado en Argentina, en Paraguay, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en diferentes gimnasios acá en Chile, en China incluso, y podría decir que esta está dentro de las top 3 en cuanto a biomecánica. En relación a cómo era esto antes, nosotros teníamos una máquina para hacer femoral de pie y era una de las muy pocas que existían en esa época, ya que solamente para hacer femoral en ese momento se trabajaba la camilla y peso muerto, no había más, y funcionaba con un sistema de cadena, con una cadena de bicicleta. La tracción era mucho mayor, ¿cierto? Era en esta posición, apoyado en la pared, afirmado, ¿cierto?, de unas tomadas, y uno, ¿cierto?, hacía el movimiento para trabajar el femoral. No era el mismo rango que hay ahora. ¿Por qué les comento este tema? Porque nosotros en aquella época eran muy acotadas las máquinas que habían para ciertos grupos musculares. Para hacer brazos, por ejemplo, había solamente el banco Scott para trabajar con mancuernas y una polea. No existían ciertas máquinas para hacer bíceps sentados o banco Scott con placa y ese tipo de cosas. No. Entonces, que hoy en día la gente o los más jóvenes se quejen de repente de que las máquinas de su gimnasio no están buenas o que a lo mejor no progresan porque no tienen esta máquina específica, eso es porque realmente no trabajan de buena manera, no trabajan de manera consciente. Porque si nosotros en aquella época entrenábamos con lo precario, con lo básico, polea para hacer jalones, ¿cierto? Polea para hacer tríceps, polea para hacer bíceps, mancuerna y barra. No teníamos nada más. Sillón de cuádriceps sería. Y podíamos lograr grandes cambios. Había gente que tenía un físico impresionante, tanto utilizando farmacología como personas que lo hacían de manera natural. Entonces creo que en ese sentido tienen que ser un poco más agradecidos, valorar lo que tienen, sacarle el máximo de provecho y no pensar en que necesitan más para poder mejorar. Bueno, como segundo ejercicio de nuestra rutina, primer ejercicio de cuádriceps, vamos a trabajar una sentadilla búlgara. Vamos a utilizar, ¿cierto?, la Smith en vez de utilizar mancuernas para tener una mejor estabilidad. A pesar de que lo trabajamos en una máquina guiada, para mí personalmente es mucho más complejo que trabajarlo con mancuernas. Así que aquí les vamos a mostrar cómo ejecutarlo de buena manera, manteniendo siempre un buen control. Acá hay que ser muy cuidadoso con la carga, tampoco tenemos que tratar de enfocarnos tanto en movilizar demasiado peso, porque si no vamos a perder el enfoque principal, que es trabajar el cuádriceps. Vamos a reclutar ciertos otros grupos musculares, principalmente el glúteo, la espalda baja. Importante, ¿cierto?, dejar el ego de lado y trabajar de manera consciente y concentrada. Bueno, en aquella época, en el año 2010, no existían este tipo de máquinas, esta máquina Smith. Sí habían en otros lugares, en gimnasios como Sportlight, por ejemplo, Powerhouse en esa época, existían este tipo de máquinas, pero en los gimnasios de barrio o gimnasios, ¿cierto?, que son más míticos acá en el Gran Concepción, como el Incoyán, como el Gimnasio Flex, solamente había un rack para hacer sentadillas. La barra, me acuerdo que era una barra que estaba toda doblada, no era una barra olímpica, era una barra que adaptaron, que pesaba aproximadamente 15 kilos y estaba doblada, literalmente doblada, ¿cierto?, en la zona donde va el trapecio, de tanto cargar discos. La pobre barrita, en aquella época habían personas que hacían sentadilla con 250 kilos, 300 kilos, y la barra tenía que soportar eso. Y nunca la cambiamos, siempre trabajamos de la misma manera, era la barra para hacer sentadilla, hasta que ya empezaron, ¿cierto?, a salir todo este tipo de ventas y empresas que se dedicaron, ¿cierto?, a distribuir máquinas o a vender máquinas, ¿cierto?, en todo el territorio nacional, y los precios, ¿cierto?, comenzaron a ser un poco más asequibles y dieron la oportunidad para que las pequeñas sucursales de gimnasio pudieran surgir y mejorar, ¿cierto?, la calidad de su implemento. Esta Smith, por ejemplo, tiene una ventaja, que no tiene cable, es
prácticamente el peso sin ningún tipo de ayuda, por lo tanto es prácticamente como estar cargando la barra libre. Esta barra pesa 20 kilos, la otra vez la medimos, ¿cierto? Con un aparato que mide, ¿cierto? El peso de este tipo de implementos que tienen un carril, y la barra pesa 20 kilos, por lo tanto es como que ustedes estuvieran haciendo el trabajo con una barra libre, salvo, ¿cierto?, que el movimiento es un poco más guiado. Ocho solo. Ya. Tercer ejercicio de nuestra rutina, segundo de cuádriceps. Vamos a trabajar en esta máquina hack que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Además permite regular la plataforma para aquellas personas que quizá a lo mejor no tienen muy buena movilidad en su tobillo. A mí me gusta mucho porque corre muy bien. La plataforma que tiene también es muy amplia para poder apoyar bien los pies, ¿cierto? Tiene una goma antideslizante que igual permite, ¿cierto?, poder adherirse mejor a la superficie, y el trabajo que genera realmente es increíble. Yo creo que esta, con toda seguridad, puedo decir que es la mejor hack que he probado en todos estos años. Cuando yo partí acá en el Flex también teníamos una máquina hack. Me acuerdo en ese tiempo que era una máquina que tenía placas que iban atrás. Casi todos podían hacer con todas las placas de la máquina, pero los que ya estaban a un nivel más arriba, lo que hacíamos, ¿cierto?, era atravesar una barra olímpica por detrás, ¿cierto?, de los cojinetes, y le cargábamos discos, y eso generaba, ¿cierto?, que pudiéramos empujar un poquito más de peso, siempre cuidando obviamente que la piola de la máquina no se fuera a cortar. Pero esta máquina es un placer para los cuádriceps, así que si tienen la oportunidad de probarlo, de venir a probarla acá al gimnasio, háganlo y se van a dar cuenta de que realmente es muy buena. Bueno, esta máquina, ¿cierto?, además de la inclinación y que se le puede ajustar la plataforma, tiene una ventaja o una desventaja, todo va a depender de cómo lo tomen ustedes, pero el tope, ¿cierto?, está muy abajo. Por lo tanto, cuando yo llego a la máxima profundidad, ¿cierto?, en la ejecución de este ejercicio, no alcanzo a tocar el tope. Ustedes pueden ver que yo me quedo abajo 1 o 2 segundos, pero no, en ningún momento mis músculos están descansando. No está deteniéndome algo en ese momento que le estoy generando la máxima tensión al cuádriceps. Entonces eso me permite sacar el peso de cero nuevamente y contraer de buena manera, ¿cierto?, mis cuádriceps. A diferencia de otras máquinas que he probado, que uno normalmente no puede llegar tan abajo, tiene que restar un poco de recorrido para evitar, ¿cierto?, que toque en el tope, y eso obviamente va a ser una limitante. Ahora.
Ah. Oh. Oh. Ah. Ya. Ya. Oh. Ay. Bueno, nuestro tercer ejercicio de cuádriceps, cuarto de la rutina, fue la máquina de aducción. Hicimos 2 series efectivas buscando un rango entre 8 a 10 repeticiones. Y ahora vamos por nuestro quinto de la rutina, extensiones. En esta máquina Nautilus tiene un recorrido bastante bueno. No funciona con una piola, sino más bien con una correa, lo que permite que el movimiento se sienta mucho mejor. No hayan esas pequeñas interrupciones a veces en el movimiento cuando la piola se encuentra segmentada producto del roce que se genera constantemente. Por lo tanto es un muy buen elemento. También la duración es mucho mayor. Y aquí vamos a realizar 2 series efectivas, también buscando un rango entre 8 a 10 repeticiones. Ahora, sin piedad. Uno más. Ya. Ya. Bueno chicos, ya finalizamos el entrenamiento de hoy. La verdad que estuvo bastante bueno. Se siente bien volver a entrenar a esa intensidad. Así que esperemos que las próximas semanas vayamos generando una progresión en las cargas y obviamente mejorando a nivel muscular. Como les comenté al principio del video, este capítulo principalmente se va a tratar de cómo fue mi primera competencia. Les comenté durante el entrenamiento cómo era la maquinaria que disponía en esa época en el gimnasio Flex cuando yo comencé a competir, y ahora les voy a comentar un poco de cómo fue la preparación que hice en aquella época junto a mi primer preparador, que fue Gonzalo Núñez, a quien le envío un saludo muy grande si es que va a ver este capítulo. Siempre tengo muy buenos recuerdos de todo el proceso que vivimos juntos. Con él comencé a dar mis primeros pasos en el gimnasio por el año 2008 aproximadamente, cuando era un estudiante universitario y entrenaba 2 a 3 veces por semana. Y ya posterior a eso, al año siguiente comenzamos, ¿cierto?, a tener una mayor frecuencia en el entrenamiento, a mejorar los hábitos, ¿cierto?, a dejar de lado, ¿cierto?, todos los malos hábitos, valga la redundancia, que tenía en aquella época: fumar, ¿cierto?, trasnochar, consumir alcohol de vez en cuando, ¿cierto? Todas esas cosas las dejé de lado absolutamente cuando él me dio la posibilidad de poder trabajar con él. Y ya el año 2010, cuando ingresé nuevamente a la universidad a estudiar nutrición, decidí prepararme para competir, ya entrenando en el gimnasio Flex, y él fue el que me guió en todo este proceso. Fue una etapa bastante dura porque, como ya les he mencionado en otros videos anteriores, yo no tuve quizá a lo mejor el apoyo económico de mi círculo, ¿cierto?, familiar. Yo vengo de una familia de escasos recursos, donde el dinero que tenía lo disponía principalmente para poder pagar mis pasajes, para poder venir a la universidad. Yo en ese momento igual estaba estudiando con beca, con crédito, por mis buenas calificaciones en la enseñanza media, por haber obtenido un buen puntaje en la universidad. Por lo tanto, no tenía que pagar mis estudios, si lo podemos llamar de alguna manera. También contaba con una beca de alimentación. En aquella época eran 23.000 pesos que nos daban, ¿cierto?, en la beca Junaed, la cual invertía completamente en atún desmenuzado, que era mi única y principal fuente de proteína. Atún desmenuzado que la lata costaba aproximadamente 270, 300 pesos. Era asqueroso, pero lo aprovechaba al máximo. Comía aproximadamente en una etapa de volumen entre 6 a 8 latas de atún por día, y el carbohidrato que acompañaba todas las comidas era aproximadamente 200,
200, 250 gramos de arroz pesado cocido. A veces agregaba un poco de aceite, a veces agregaba un poco de vegetales, pero esa era mi principal fuente de alimentación. No había otra cosa. Eso lo hice durante aproximadamente 9 meses. En aquella época era muy común que las preparaciones de los atletas para competir fueran de 12 semanas. Algunos lo hacían incluso de 10 semanas. Eran mucho más extremas. Pero en ese momento recuerdo que nuestra primera preparación fue de 12 semanas. Yo, lo que voy a decir ahora, obviamente yo no le puedo reprochar nada a Gonzalo, ni mucho menos a lo que hicimos en ese momento, porque era la información que había en la época. No había otro tipo de información. La mayoría de las cosas que se hacían eran por ensayo y error, y porque a otras personas que llevaban más tiempo en el medio le había dado resultados. No había la información que hay ahora. No había. Los nutricionistas de la época solamente se basaban en la nutrición clínica. Los médicos, para qué decir, nos crucificaban a todos los culturistas. Los profesores de educación física también no tenían mucho conocimiento con respecto a la musculación. Era muy precario todo. Y el único acceso que teníamos, cierta información del medio internacional, eran las revistas que encontraban en los kioscos prácticamente. No había mucha información. No había tanto youtuber en esa época, ni mucho menos redes sociales como para poder tener información al alcance de la mano como la tienen hoy en día ustedes. Por lo tanto, lo que hacíamos con Gonzalo era ir chequeando el peso prácticamente, porque tampoco tenía un celular para yo enviarle mis reportes, ¿cierto?, de manera constante. Lo que hacíamos, ¿cierto?, era ir comentando cómo yo me iba viendo, siendo lo más objetivo posible, y a medida que le iba dando, ¿cierto?, mi feedback, él me iba ajustando la dieta. De a poco íbamos ajustando los carbohidratos hasta que en un momento llegamos a prácticamente consumir nada de carbohidratos, casi 6 semanas, 7 semanas previo a la competencia, haciendo una dieta solamente que contenía lechuga y pescado, nada más. Yo siempre fui muy disciplinado, muy estructurado. Se lo pueden preguntar a Gonzalo. Yo no consumía absolutamente nada que estuviera fuera de mi plan, ni siquiera consumía chicles. Era muy metódico con respecto al plan de alimentación, y fue bastante duro porque el hecho de llevar una carrera universitaria donde tú tienes que cumplir un horario prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde hay ramos donde tú no puedes faltar porque son obligatorios, laboratorios que son obligatorios, talleres que son obligatorios, prácticas que son obligatorias, es una carga bastante pesada. Además, el hecho de tener que viajar en bus todos los días, prácticamente 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, ya no tenía mucho tiempo para poder hacer más cosas. Por lo tanto, cuando tenía que hacer mis cardios, por ejemplo, yo no contaba o no disponía con una máquina para poder hacer actividad cardiovascular. Tenía que salir a la calle a correr. Entonces, como yo entraba a las 8 de la mañana, tenía que estar tomando la micro a las 6:30 prácticamente. A las 5 de la mañana ya tenía que estar en pie para poder hacer mi actividad cardiovascular. En invierno, con un frío pero terrible, salir a correr a la calle durante 1 hora prácticamente, ducharte, comer, ¿cierto?, arroz con atún, y después tomar el bus para venirte a tu centro de estudio a cumplir con tus labores de estudiante. Era bastante difícil. Y posterior a eso, al salir de la universidad, tener que caminar un tramo más o menos. La gente que vive acá en Concepción sabe a lo que me refiero, ¿cierto? Ir de la UDECONCE al centro es un tramo bastante largo caminando, aproximadamente 25 a 30 minutos caminando, y después de eso, ¿cierto?, dedicarme a entrenar, a darlo todo en el entrenamiento, que era lo más importante, o el momento del día que yo más esperaba para poder ir, ¿cierto?, al gimnasio a dar el 100%, porque sabía que tenía que hacerlo para poder llegar de buena manera a la competencia. Para esa competencia me acuerdo que en volumen llegué a pesar unos 82, 83 kilos, y competí aproximadamente con 67 kilos, sin tomar estimulantes, sin abusar de nada, porque en ese tiempo no tenía nada. El único suplemento que recuerdo que consumí fue una creatina de la marca Biofood, que costaba aproximadamente 12.000 pesos. Era un tarro de medio kilo que vendían, y era la única posibilidad de poder consumir algún suplemento. Proteína ni pensarlo, era demasiado costoso. Y bueno, a medida que se iba acercando la fecha de la competencia, el cansancio se hacía cada vez mayor, ¿cierto? Tengo recuerdos de que en algunos momentos de mi preparación varios compañeros me ayudaron, ¿cierto?, para poder irme a tomar el bus para irme a mi casa. De lo cansado que estaba, me llevaban mis mochilas. A veces, por ejemplo,
ejemplo, en la noche cuando me tenía que levantar al baño a orinar, tenía que bajar la escalera de mi casa sentado porque no me podía el cuerpo de lo cansado que estaba. Era una preparación terrible, de verdad que fue terrible para mí poder hacer esa preparación, pero aún así era algo que quería vivir sin siquiera haber tenido la experiencia antes de haber visto un torneo de fisicoculturismo, ni siquiera a través de la televisión, solamente por revista. Nunca había ido a una competencia de culturismo, de las poses sabía muy poco, aprendí a posar 2 semanas antes de la competencia, pero era algo que me gustaba, que quería hacer, que quería vivir, hasta que llegó la fecha. Recuerdo que mi mamá en esa época no me dejaba mucho ir al gimnasio y mucho menos iba a competir. Me acuerdo que le mentí esa vez, le dije que iba a ir a ver un seminario de Cristian Lobaré a Santiago, junté unas lucas, ¿cierto?, para comprar un pasaje en Turbus e irme a competir a Villa Alemana, que fue mi primera competencia en el año 2010, en el torneo o la Copa Master Gym se llamaba. Todavía tengo la copa guardada, creo que es una de las que más valoro. Y bueno, me fui a competir esa vez, me junté con Gonzalo en Rancagua, fuimos a ver a una amiga, la Jocelyn, que en esa época era juez o ex juez de fisicoculturismo, que nos dio algunas correcciones, algunos tips con respecto al tema de las poses. Y al otro día nos fuimos a competir a Villa Alemana y ahí fue cuando ya dije, este deporte es lo que realmente quiero practicar el resto de mi vida, no por el hecho de haber estado sobre el escenario, sino por lo que viví en aquella época en el backstage con los demás competidores. Era una época donde existía mucha camaradería con los demás culturistas, donde estaban todos juntos, desde el más novato, ¿cierto?, que era yo en esa época, frente a los más experimentados como Marcelo Santana, Jan Vergara, Osvaldo Morales. De público en ese momento me acuerdo que estaba Cristian Lobaré, que para mí fue una locura poder conocerlo en esa época, a pesar de que ya estaba retirado, poder sentir el apoyo de él, porque ya era amigo de mi entrenador Gonzalo Núñez en ese momento, o él tenía un poco más de relación con él, que él me estuviera apoyando, gritando desde el público, de verdad que fue una inyección, pero de motivación enorme, y poder tener contacto con los máximos referentes de aquella época, visualizar, ¿cierto?, realmente cómo se ve un fisicoculturista en vivo y en directo, es otra cosa. Ahí nació mi amor por el deporte, ahí, independiente del resultado que iba a obtener en esa competencia, dije, esto es lo que yo quiero, me quiero preparar de buena manera, ya quiero que termine, quiero ir a entrenar, quiero mejorar, quiero subir de peso, quiero apuntar, ¿cierto?, a un próximo torneo el próximo año y llegar mejor. Y bueno, afortunadamente para mí en ese torneo gané mi categoría, a pesar de que no competí con nadie, era un atleta juvenil. En el overall creo que quedé como octavo de 12 competidores, por lo tanto tampoco fue un mal resultado para haber sido mi primera competencia, pero me llevo ese recuerdo y creo que en ese tiempo o en esa época el valor que se le daba al atleta era mucho más que lo que vemos hoy en día, partiendo por el valor de las inscripciones, que era algo módico. Uno pagaba 5.000 pesos por inscribirse a un campeonato y además podía contar, ¿cierto?, con un acompañante. Tú pagabas tu inscripción y podías entrar con un acompañante, con una persona que estuviera contigo en el backstage, que te pudiera pintar, que te pudiera corregir las poses, que te pudiera ayudar con tus alimentos, ¿cierto?, además de poder verte en el escenario y después darte un feedback al momento de que tú te bajaras del escenario. Era muy económico todo, los premios que entregaban eran buenos. Yo me acuerdo que me llevé una caja de barras de proteína para haber obtenido un primer lugar, cosa que hoy día no se ve, solamente te entregan una medalla y sería todo. Y como les digo, ¿cierto?, la camaradería que existía en aquella época con los demás competidores era tremenda, muy valorable, que todos estuvieran echando la talla, ¿cierto?, o conversando sin rivalidades y todo ese tipo de cosas que de repente vemos hoy en día a través de las redes sociales, o cuando vamos a un campeonato uno siente, ¿cierto?, que en un lugar están los de un bando, en otro lugar están los otros, que los ambientes de repente están un poco tensos. En esa época no se veía eso, era todo bueno. Como les digo, poder estar ahí y ver a los máximos referentes creo que fue la mayor motivación que tuve como para poder seguir en este deporte. Antes, los campeonatos de culturismo, como bien lo saben la gente que practicaba este deporte, los de la vieja escuela o los de aquella época, se realizaban en gimnasios, en discotecas, se hacían los torneos y había una gran cantidad de torneos. Recuerdo que todo el segundo semestre, prácticamente todos los fines de semana, habían torneos en San Felipe, en Renca, en Villa Alemana, en Rancagua,
Rancagua, en San Bernardo, en Santiago, acá en Concepción también, en Chillán, en Valdivia, en Los Ángeles. Siempre habían campeonatos, siempre. Y una cosa que también se me olvidó mencionar, cuando yo comencé a competir, porque muchos me preguntarán, oye, ¿por qué te fuiste por el lado de la farmacología o por qué elegiste el culturismo? En aquella época no había otra posibilidad. La única opción que había era competir en culturismo. No existía la categoría Men Physique, no existía la categoría Classic, y en mujeres solamente existía Body Fitness, no había más, era lo único, o eras culturista o no competías, era así de simple, y no habían ramas o federaciones de culturismo natural que comenzaron a aparecer recién hace un par de años. Por lo tanto, la única referencia que yo tenía en ese momento de hacer culturismo eran los grandes exponentes, ¿cierto?, que estaban en aquella época, en el Olimpia. Obviamente para esa competencia yo lo hice de manera 100% natural. Los 3 primeros años como atleta fueron 100% natural. Nunca ocupé sustancias, nunca ocupé estimulantes, nunca ocupé nada ajeno, ¿cierto?, para poder prepararme. Cuando comencé a pensar, ¿cierto?, en el uso de la farmacología, cuando fui a competir por primera vez al extranjero, y me di cuenta de que para poder llegar a ese nivel, ¿cierto?, de un campeón sudamericano, de un atleta que aspira, ¿cierto?, a ser profesional de una liga como hoy en día es la IFBB Pro League, no se puede hacer con arroz con atún. Estaría mintiéndole a todos ustedes que van a poder llegar a tener el nivel que tuvo Dorian Yates, por ejemplo, comiendo panqueques de avena. Y creo que en ese sentido es una decisión personal que la gente tiene que respetar. A algunos les va a molestar, pero la gente que de repente critica que uno tiene que cuidarse y todo el tema, nosotros los culturistas estamos claros de lo que nosotros tenemos que arriesgar. Y no creo que la gente que tanto se preocupa, entre comillas, en algún momento me va a ir a dejar flores cuando yo esté en el cementerio, lo dudo. Pero es eso, chicos, cada uno sabe lo que hace con su cuerpo. Obviamente yo no promuevo el uso de farmacología en personas que no se quieran dedicar al deporte, y las personas que se quieren dedicar al deporte, que lo hagan de buena manera, que se asesoren con profesionales, con un equipo médico. Hoy en día que está la información, están los profesionales para trabajar de buena manera, porque en aquella época no habían profesionales que estuvieran abiertos de mente para poder, ¿cierto?, autorizar o supervisar el uso de farmacología o el uso de estimulantes. No había en ese momento. Hoy en día tienen todo el alcance de la mano para poder hacerlo mejor, mucho mejor de lo que yo lo hice, y que no cometan los errores que yo cometí, porque no había más información en aquella época. Así que eso, chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Los invito, ¿cierto?, a seguir mi canal de YouTube, a suscribirse, a dejar su comentario qué otro tema les gustaría que habláramos en un siguiente video, y que compartan para que esta comunidad siga creciendo. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.